Gracias, gracias, Marco. En cuanto desee, ya podemos iniciar. Ya tiene usted los controles. Ok, maestro, pues muchas gracias. Quisiera saber si estamos en posibilidad de comenzar. Estamos en tiempo. Les agradezco mucho la espera. Gracias a quienes escriben en el chat. Vamos a estar leyendo también ahí los comentarios y preguntas que tengan. Sí, maestro, adelante, ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todas, a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta sesión para continuar con este diplomado. Una disculpa de antemano por el tema de la semana pasada, lo que por las funciones que estamos desempeñando, pues sí, ha estado un poco cargado de trabajo, pero aquí estamos que nos apasiona. Espero hayan revisado el material que se les ha compartido. Es meramente una recopilación de lo que está en los manuales, de lo que está en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, el Código Nacional de Procedimientos Penales y de manera general en todos los documentos que hemos mencionado del marco jurídico de la actuación policial. Es así que esta sesión también vamos a abordar algo más específico. Hemos venido mencionando muchas cosas de lo general. Ahora vamos a abordar algo de lo particular, específicamente el protocolo de primer respondiente. Hoy vamos a mencionar este instrumento. Vamos a mencionar cuál es la finalidad, cómo es que se ha llegado a este protocolo, cuál es la actualidad que se vive acerca de este protocolo, que al final de cuentas está relacionado con la actuación policial porque es la forma en que deben de intervenir los compañeros policías en función de primer respondiente. ¿Ok? Entonces, por favor, las dudas que tengan, hágalas, escríbalas, menciónalas para que podamos abordar. Y si alguien quiere participar, pues con mucho gusto sabe que tiene la posibilidad de hacerlo. Partiendo de esta premisa, pues mencionamos que el tema de primer respondiente ya tiene varios años, retomando un poquito lo que hemos mencionado. Inicialmente, pues se hablaba de esta función tomada o partiendo de diferentes supuestos, entre ellos de estas autoridades que llegaban siempre primero en lugar de intervención, pero pues había siempre la duda, ¿verdad?, de quién se tenía que hacer responsable de lo que sucedía en el lugar de intervención o del lugar donde se presumía que se había cometido un hecho delictivo. Ante esto, pues llegaban personal de bomberos, de protección civil, de la Cruz Roja y demás, que los primeros respondientes casi siempre son Cruz Roja o paramédicos. Es el término como que les llaman, inclusive hay capacitaciones específicas así de primer respondiente, pero como estos primeros auxilios médicos o psicológicos que reciben las víctimas, los ofendidos o público en general. Pero específicamente hablando de función de primer respondiente, hablamos de que este protocolo regula todas las cosas que debe realizar el policía en función de respondiente. Y digo policía porque vamos a ver la definición a lo que se refiere. En las otras sesiones han preguntado acerca de esto, inclusive un compañero por ahí preguntaba si Fuerzas Armadas puede ser primer respondiente, pues hemos revisado algunos instrumentos y pues hacen funciones, pero no adquieren la calidad de primer respondiente, dado que son autoridades coadyuvantes que ahorita las vamos a mencionar. Ok, entonces si tienen dudas, por favor, vamos preguntando. Este protocolo, el que está vigente actual, con el que se sigue trabajando, pues es el de 2017. El año pasado fue aprobado o la actualización de este, sin embargo, no se ha oficializado, no ha salido a la disposición. Si alguien lo tiene a la mano, pues compártaselo entre ustedes para que puedan ver si hubo algún cambio. Estoy seguro que sí van a haber algunos, ojalá que sea para bien y que pues esté más organizada la información en cuanto hace a las dudas que generaban o que existían a través de los diferentes instrumentos de capacitación y en este caso, por ejemplo, de los temas de la violencia de género, cómo relacionar estos protocolos. Muy bien, entonces trabajamos con este protocolo 2017 que cuenta y habla de objetivos, es decir, cuál es la finalidad de establecer un protocolo. Sabemos que siempre existen leyes primarias, secundarias, leyes federales, leyes estatales
que se van relacionando y tratan de complementar lo que está establecido. Es por ello que el protocolo mismo, pues, abarca específicamente las funciones que deben realizar los policías. Como lo menciona, contar con ese instrumento homologado, es decir, que exista un mismo criterio de intervención, tanto desde Quintana Roo hasta Baja California Sur, de Yucatán, en todos los estados de sur a norte y en todos los sentidos de orientación, pues existe esa homologación de criterios, de decir que el policía sepa qué va a realizar al momento que recibe una denuncia criminal. Al momento que la persona que está haciendo función de investigación o de primer respondiente tenga la calidad de como tal, pues sepa qué actuaciones debe realizar, cuál es su rol, cuáles son los sujetos que intervienen en este protocolo, que cuando él ya se haga cargo del lugar de intervención, pues qué es lo que sigue, ¿verdad? Muchas veces hay compañeros que realizan todo, o desde la detención, desde la recepción de la denuncia, entrevista, puesta a disposición, inclusive hasta priorización de indicios o tal vez procesamiento del lugar o de los indicios, hasta el remolque tal vez de vehículos, levantamiento de cadáver. O sea, todas esas acciones las debe realizar el policía en función de primer respondiente. Sin embargo, debe establecerse este criterio de establecer que siempre voy a hacer con base en algo, con base en el protocolo del primer respondiente. Yo voy a tomar datos de la persona que esté reportando, se está reportando como víctima. Entonces, sobre ello voy a iniciar una investigación. Estoy haciendo la función de primer respondiente porque así me lo demanda la propia Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por supuesto, el protocolo. Vamos a analizar en un momento estos supuestos en que interviene el policía en función del primer respondiente, es decir, cuándo se activa o se debe activar el protocolo de primer respondiente. Entonces, la intención de este protocolo es consolidar todas las actuaciones, que si bien es cierto, los compañeros a nivel nacional, pues hay quienes tienen 20, 25, 30, hasta 40 años siendo policías, pero lo que se busca es que exista un mismo criterio de actuación para que cuando intervengan sepan qué realizar y pues cada uno asuma una responsabilidad diferente ante la intervención. Si, por ejemplo, yo me encargo de entrevistar a testigos, alguien más puede estar documentando el lugar de intervención a través de las diferentes técnicas de documentación que existen, como fotográfica, escrita, planimétrica, videográfica, todo lo que pueda servir para documentar el lugar. Entonces, todo esto viene aquí en el protocolo. La documentación, la preservación, todas las acciones que deba realizar vienen plasmadas específicamente en este protocolo para saber cuáles son los pasos a seguir en el lugar de intervención. Gracias, quien escribe ahí en el chat. Vamos, si tienen preguntas o comentarios, pues con gusto vamos leyendo. Entonces, la intención o finalidad de este protocolo, como bien dice el objetivo general, de brindar certeza jurídica a su actuación. Es decir, tengo la certeza de que yo estoy actuando bien porque estoy actuando con lo que está establecido en el protocolo, que muchas veces no existía ese respaldo, pero después de las reformas que han habido al Código Nacional, a la Constitución y demás leyes, pues ya se puede establecer. Gracias. Que sí existe esa certeza jurídica para poder actuar con base a un documento nacional. ¿Ok? Entonces, objetivo general. En los objetivos específicos son muchos y podemos mencionar más. O sea, si usted quisiera agregar, puede hacerlo. Puede decir, sabe que yo considero que en el protocolo se quedaron corto con este tema, porque les faltó mencionar un tema importante, tal vez en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, o tal vez en la atención específica de niñas, niños, adolescentes, etcétera, ¿verdad? Todos estos casos que son necesarios una capacitación específica y que los policías deben saber actuar con base a este fundamento legal. El primero nos dice que los procedimientos que deban de seguir esté apegados a los principios que establece la Constitución. Recordemos lo que decíamos en la primera sesión, segunda sesión, de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, que aquí en el protocolo no está aún establecido el tema de la perspectiva de género, porque es de 2017, les menciono, pero en la Constitución ya sabemos que
E inclusive hasta en el Código Nacional ya está establecido que el actuar del policía debe ser con perspectiva de género. Ahora bien, ¿por qué es importante? Cuando yo hago una detención, que vamos a tener una clase específica sobre ese tema, necesito valorar muchos aspectos, desde el tipo de delito, si es un delito o una infracción administrativa, para que yo pueda actuar con base a los principios que me establece la Constitución. Y aquí nos menciona el primer objetivo específico del protocolo, que si bien es cierto, cuando se trata de un delito de alto impacto, cuando se trata tal vez de alguna situación que requiera el uso de la fuerza o que exista riesgo latente en el lugar o que la persona mantenga una actitud agresiva o resistencia agravada, entonces tal vez no tenga que mediar entre, híjole, pues es que es una mujer quien está actuando de esta manera. ¿Cuál será el motivo o cómo debería actuar con perspectiva de género? No sé si me explico. Me refiero a que el policía tendrá que valorar el riesgo y los principios de cómo debe de actuar, porque muchas veces los compañeros dicen, es que, híjole, es que como es mujer no la puedo inspeccionar, porque pues derechos humanos va a actuar contra nosotros y así, pero hay que establecer esa situación. El hecho de que yo actúe con legalidad, apegándome a los principios, a la ley, al uso de la fuerza, no implica que yo esté violentando derechos. Por el contrario, estoy apegándome a otros instrumentos, como es el del uso de la fuerza. Revisamos los principios que deben de cumplirse para el uso de la fuerza. Y si hay una absoluta necesidad del uso de la fuerza, pues aún así sea mujer o una persona que se identifique con sexo femenino o un sexo o género diferente al que fue biológicamente concebido, pues tengo que utilizar la fuerza y ahí estará pegándome a los principios que establece la Constitución y lo que establece también el protocolo, ¿ok? Entonces, aquí es un tema bastante debatible porque se generan estos vicios, estas malas prácticas, estos tabús, estos paradigmas que existen en la actuación policial, que por ejemplo, si se debe o no inspeccionar a una mujer, si solamente tengo a hombres elementos masculinos, ¿sí? O sea, eso vamos a verlo en la detención. eh, 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 E inclusive, si se trata de una persona que tenga menos de 18 años o que tenga más de 12, ¿sí? O sea, la edad que tenga, pues se tendrá que revisar si es un niño, es un adolescente, etcétera. Luego, el siguiente objetivo nos dice que fortalecer la coordinación. Siempre es importante recordar que el policía va a actuar con demás autoridades. Por ejemplo, puede ser también Cruz Roja, Protección Civil, todas aquellas autoridades que van a ayudar a hacer su trabajo al policía, pues eso van a ser consideradas como autoridades coadyuvantes. Entonces, hay que tomar en cuenta que fortalece basamos en el protocolo de primer respondiente. En estas reuniones que se realizan de hace ya varios años para la construcción de la paz, pues siempre se abordan estos temas de la coordinación, es decir, operativamente cómo debo de actuar en un municipio, en un estado, en una comunidad, en una cierta ubicación específica por la diferente naturaleza que pueda ocurrir de la conducta delictiva. Me refiero a que, por ejemplo, hay lugares que tienen tramos federales, hay lugares que tienen frontera y que debe actuar Guardia Nacional, que debe actuar Migración, que debe actuar tal vez Sedena, que debe actuar Marina. Ante toda esa intervención de las diferentes instancias, debe existir esa coordinación y es por ello que el protocolo es claro en cuanto a quiénes pueden ser primer respondiente o quiénes pueden realizar estas funciones de primer respondiente y qué tendrán que hacer las autoridades cuando tengan conocimiento de este hecho, ¿ok? El siguiente punto pues, nos habla de homologar los registros, ¿sí? Que todo aquello que quede documentado, por ejemplo, a través del IPH, quede con sus apartados, con sus anexos, quién intervino, qué hizo, de qué manera, para que exista esa certeza de que está registrado la intervención y que, por supuesto, todas las actuaciones del primer respondiente fueron apegadas al protocolo y a las leyes aplicables.
El siguiente, número 4, habla de proporcionar criterios de actuación. ¿Sí? El policía debe basar su conocimiento en la experiencia y en la cuestión doctrinal. Ciertamente hay compañeros que tienen mucha experiencia laboral, les digo, me ha tocado ver hasta de 40 años siendo policías, pero les falta tal vez ese complemento de lo que dice la ley y de la actualización. Entonces, todo se va a complementar. Puede haber que exista algún compañero que sea experto en técnicas y tácticas policiales, como puede haber también un compañero que apenas ingresó y lleva 2, 3 años y ya tiene una licenciatura, tiene maestría, tiene doctorados, porque nos ha tocado trabajar con ellos. Entonces, todo esto se va conjugando y se genera esa sinergia y busca esa consolidación para que exista esa certeza jurídica en la actuación, que el compañero que tiene la experiencia actúa de una manera para la función de primer respondiente y el otro compañero pues orienta, supervisa, apoya, se suma al hecho de aplicar todo con base al marco jurídico. El siguiente punto, transparentar la actuación, porque si está documentado en algún lugar cómo debes de actuar, eso genera mayor certeza. Es decir, no me estoy inventando el hecho de que yo desenfunde mi arma de fuego ante una situación de riesgo y lo utilice contra alguien. Para eso tuve que basarme en un análisis que hice introspectivo de la situación y que pues de acuerdo o recuerdo por ahí en el curso que me dieron del uso de la fuerza que una de las causas para poder usar el uso de la fuerza tiene que ser real, actual e inminente, ¿cierto? Entonces, si cumple con esos requisitos, si hay una resistencia tal vez activa o de alta peligrosidad, puede utilizar la fuerza. Entonces, esa actuación está transparentada porque está documentada en un lugar, como en el protocolo. Menciona también los principios del uso de la fuerza en la detención. Menciona también los niveles del uso de la fuerza y demás cosas que debe realizar el policía en función del primer respondiente. ¿Ok? Luego, el último objetivo específico donde se menciona este protocolo es que debe de orientar o sirve para orientar y facilitar los procesos de capacitación. Es decir, si hay compañeros que ya tomaron el curso de formación inicial, pues ese es un conocimiento general, muy amplio, pero ahora tiene que ser capacitado en ciertos temas, como por ejemplo en el de detenciones, en el Registro Nacional de Detenciones, por supuesto, de que después que realicé la detención, debo de saber que tengo que realizar el Registro Nacional de Detenciones. Este instrumento jurídico o legal que se ha implementado después de la comisión de ciertos delitos para generar esa certeza jurídica de que una persona, pues si fue detenida, sepa cualquier persona, un familiar, dónde se encuentra su familiar detenido o su conocido. Vamos a hacer una práctica por ahí también de manera así digital para que veamos los pasos que se deben realizar para la consulta de una persona que se encuentre detenida o en su caso, en el supuesto que ustedes hagan o cumplan ahorita el rol en la capacitación de primer respondiente. ¿Cómo tienen que llenar esos campos o qué requisitos o qué elementos necesitan ustedes para realizar el RND, como se le llama también al Registro Nacional de Detenciones, que este numerito o este folio que te arroje tendrán que asentarlo en el informe policial homologado? Entonces, en este último punto, orienta porque vamos a descubrir estas necesidades de formación, esas áreas de oportunidad que surgen en todos lados. Recordemos que al establecer ese análisis cíclico o retroalimentario de una capacitación es buscar en qué necesitamos mejorar. Por eso es importante mencionar que los objetivos específicos se refieren a la construcción y consolidación de la función del primer respondiente. ¿Ok? Objetivos generales y específicos del protocolo del primer respondiente. Ahora, el protocolo menciona los sujetos. Recordemos en la sesión pasada que hablamos de los sujetos del procedimiento, ¿se acuerdan? En los cuales mencionaban algunos. Por favor, si quieren escribirlos en el chat o alguien quiere tomar la palabra que recuerde cuáles son los sujetos del procedimiento penal en México, por favor. ¿Quién recuerda? ¿Los leo en el chat o los escucho si alguien quiere tomar el uso de la voz? Gracias a quien escribe en el chat.
Diana, asesor jurídico. Bien, llevamos uno. ¿Quién más, por favor? Queremos llegar hasta el policía. Ya me adelanté con uno. Gracias, juez. Recordemos que hay varios tipos de juez, ¿verdad? Gracias, Elías. ¿Quién más recuerda? ¿Cuáles son los sujetos del procedimiento penal? Ministerio Público, gracias. El imputado, Gracias, Magdalena creo que habló. Muchas gracias, el imputado, al abogado defensor, fiscalía, víctima, MP, muchas gracias. también la unidad de medidas cautelares también es sujeto, aunque Recordemos no que, es parte. ajá, exacto, mencionaba ahí en los artículos que revisamos la sesión pasada, ¿verdad? Las figuras que son sujetos del procedimiento, del proceso, y que también los que tienen calidad de parte. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Gracias. Hablando del primer respondiente, pues nos referimos al policía, ¿verdad? Porque ahora estamos con el protocolo y el protocolo habla de estos sujetos del protocolo, es decir, aquellas autoridades o aquellas personas que van a intervenir o que tienen cabida en la actuación de la investigación de un hecho delictivo. Gracias, Itzel, muy amable por tu comentario. Entonces, la primera figura que analizamos o mencionamos es la autoridad coadyuvante. Es aquella. Perdón, no hemos llegado al primer respondiente, vamos a dejarlo al último. La autoridad coadyuvante es aquella, como menciona aquí, que en el ejercicio de funciones públicas advierte la posible decomisión de un hecho delictivo y auxilia a las autoridades responsables de la seguridad pública. Ciertamente hay compañeros de Sedena, de Marina, que hacen detenciones, ¿sí? Pero el protocolo no lo contempla a ellos como primer respondiente, los contempla como autoridades coadyuvantes, ¿sí? Entonces, analicemos esto. Derivado al cambio que ha habido de estructura de las instancias federales, pues por ahí está también la transición de los elementos de la Guardia Nacional nuevamente hacia Sedena, hacia Marina, por ahí hay una cuestión administrativa que hay que seguir de suma importancia, porque pues a ver cómo termina esto, ¿verdad? Y luego con la incorporación de los compañeros a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Entonces, todo eso se está reorganizando. Tal vez por eso no se ha emitido el protocolo y no se les ha dado esta calidad de primer respondiente a los compañeros de Sedena, de Marina y de las Fuerzas Armadas. Entonces, inclusive ellos auxilian, facultan en cuanto a la intervención para ayudar a las autoridades, ¿ok? Entonces hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos también de Cruz Roja, de todas estas instancias que van a brindar un apoyo a la función de seguridad pública y de procuración de justicia, ¿vale? Entonces, si es pregunta de examen, ellos no forman parte de el primer respondiente. No pueden ser primer respondiente, pero sí pueden intervenir, claro, de acuerdo a sus manuales, a sus procedimientos, ellos intervienen y tienen que entregar al primer respondiente. ¿Quién va a ser? La primera autoridad que llegue al lugar de intervención, ¿verdad? Que ahorita explicamos a qué nos referimos con primer respondiente. Luego tenemos el siguiente, el sujeto que va a ser Ministerio Público. Como ya lo mencionamos, tiene que existir esta figura porque es la representación, si lo quieren ver así, legal o social de las leyes. O sea, el Ministerio Público es este ente que se va a encargar de las investigaciones, que es la parte acusadora, quien tiene la carga de la prueba en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, él tiene la obligación de recabar toda la información, todo lo necesario para poder establecer este, esa formulación de imputación y sobre todo de la judicialización de una investigación, de una carpeta de investigación, de todo lo que se le presente a él como un hecho constitutivo de delito. Es decir, si el policía en función del primer respondiente identifica una conducta o tiene conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, pues tendrá que coordinarse, tendrá que con- tal vez comunicarse con su mando o con C5 o con algún otra mando superior, decir, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo, estoy ante esta situación, ¿qué tengo que realizar? Porque el protocolo me dice que yo haga esto. Sin embargo, me faltan elementos para poder consolidar mi actuación.
Y es ahí donde el Ministerio Público cobra importancia porque va a orientar a los compañeros sobre la situación. Tal vez no directamente, ¿verdad? Tal vez no un Ministerio Público especial, pero sí tendrá que tener por ahí estas comunicación para poder decir lo que tienen que realizar con base al protocolo y con base a los demás instrumentos legales, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público también es uno de los sujetos del protocolo porque se les presenta o ante ellos se les lleva a los detenidos, que se le llama la puesta a disposición. Ahí ha pasado o sucede en algunos casos este tema de los presentados, ¿sí? De que, híjole, pues es que no sé si es un delito, pero aquí te lo traigo en calidad de presentado. Esa es una figura que les recomiendo a los compañeros no utilizar, derivado de las malas prácticas, pues lo hacen, pero no es recomendable porque carece de certeza jurídica de entonces, ¿por qué me estás deteniendo? No sé si me explico. Cuando vemos el tema de detención, vamos a platicar un poco de eso y abundamos sobre las dudas que tengan, porque siempre hay dudas en el tema de la detención. Y pues, si tú no actúas con base al protocolo, con base a lo que dice el Código Nacional, con base a lo que dice el Código Penal de cada estado o federal, pues puedes incurrir como policía en una responsabilidad jurídica administrativa o penal. Porque, por ejemplo, híjole, es que no sé si no era delito y lo puse a disposición del juez calificador. Oye, pero había una víctima, había un ofendido, entonces, no sé si me explico, va a generarse una situación de investigación ahora contra el servidor público, que muchas veces sucede porque pues, no quieren meterse en rollos y pues tienen que actuar de esa manera. Pero son malas prácticas que se han ido desechando, combatiendo con la capacitación y con la explicación de la responsabilidad que existe para con los servidores públicos. Bueno, el siguiente es el perito. Pregunto, ¿por qué creen que es de gran importancia la comunicación que debe existir entre el primer respondiente y el perito? Por favor, ¿cuál será la relevancia más grande que exista? ¿Quién me puede decir? Gracias quienes escriben en el chat. Para el llenado de cadena de custodia, para preservación del lugar. Muchas gracias. Preservación del lugar, ok. Si alguien quiere hacer uso de la voz, puede levantar la mano. Con gusto le damos Buenas tardes, adelante. maestro. Para recabar indicios en el lugar de los hechos. Gracias, Lica Alberto Mayo. Muchas gracias para recabar indicios. Efectivamente. ¿Quién más, por favor? Nos mencionan aquí en el chat. Muchas gracias quienes participan. Ahí está Enrique, Diana, la preservación del lugar, Elías para la preservación, Enrique recolección de indicios. Muchas gracias. Carmen, recolección de indicios, compañero, también ¿Podría preservación de... ser también hallazgos? Gracias, Magdalena. Ok, Lucy, confirmar las pruebas. Ok, bueno, mencionas algo aquí interesante, el hecho de confirmar pruebas, preservar el lugar de los hechos. La policía nos da información de gran importancia. Gracias, Juan Padilla. Sí, ¿es usted perito, Juan Padilla? Cadena de custodia menciona, Azucena. Arturo, porque son los que hacen el levantamiento de un hecho y está coordinado el Ministerio Público. En la guía de cadena de custodia, para no ensuciar la escena del crimen, para salvar todo indicio. Muchas gracias quienes están escribiendo. Recopilar todos los hechos, datos, ¿verdad? No alterar la escena del crimen, claro. Gracias, Juan Padilla. Gracias por tu aporte. Para preservar todos los indicios, gracias, Edith. Diana, la experticia, por supuesto. Felicidades, Juan Padilla, muchas gracias por comentar. Sí, vean. Entonces, el perito, pues todos ubicamos esta imagen, ¿verdad? De una persona con un traje como el que está ahí, que a veces no se utiliza, dado la circunstancia, dado el evento y demás, pero la recomendación es que sí utilicen su traje de bioseguridad. Pero entonces, esta persona o esta figura, este sujeto, tiene gran relevancia porque ya lo comentaron ustedes de la intervención que haga el primer respondiente va a trascender en la buena práctica o en el esfuerzo que realice el perito en el lugar.
porque ciertamente si no tenemos un lugar acordonado, preservado, vamos a deducir que está contaminado, que está alterado, porque el policía no tomó las medidas pertinentes para preservar, resguardar el lugar de intervención. Entonces, si algo tan sencillo que no cerró una vialidad, por ejemplo, entonces no le dio la importancia a los indicios que están en el lugar. No sé si me explico. Eh, es decir, yo llego al lugar como perito, por ejemplo, y las imágenes que tenemos aquí es donde el perito se está entrevistando con el policía, porque es una de las acciones que va a realizar el primer respondiente, la entrega-recepción del lugar. ¿A quiénes se los va a entregar? Pues en un momento los mencionamos, porque así lo dice el protocolo. Entre ellos al perito. Va a indicar, ¿sabes qué, perito? Mira, pues llegué a este lugar, consideré pertinente hacer este acordonamiento, utilicé una, dos, tres cintas de barrera, las que considere el policía de acuerdo a su capacitación, y diga, oye, ¿sabes qué? Mira, tras esta ruta única de acceso y salida, por aquí ingresé y por aquí mismo salí e identifiqué estos indicios. Es ahí donde el policía tiene que tener esa habilidad de comunicación, porque de ahí va a partir muchas cosas para la investigación. Gracias, Alberto. Efectivamente, la trilogía, ¿verdad? Esta interacción o esta conjugación de los sujetos para establecer una buena teoría del caso. Porque si el policía no brinda toda la información que sea necesaria e importante para la investigación, pues el perito llega y va a analizar lo que está en el lugar. Pero si le sirve una orientación, pues también le va a servir. En el caso, recuerdo hace unos años, una intervención, el policía no le mencionó al perito que había una granada de fragmentación. Entonces el perito, pues inmediatamente sabe sus protocolos, solicitó el apoyo y afortunadamente no se accionó o no se activó esa granada de fragmentación. Si no se identificó ese riesgo, o sea, lo que veamos es importante que el policía tenga esa interacción con el perito, porque puede salvar vidas, como en ese caso, afortunadamente no se accionó y pues se pudo solicitar el apoyo de Serena. Gracias, Juan Padilla, sí, en efecto, se sigue manejando, se habla de esa tetralogía, de la importancia que tienen los compañeros analistas, que a través de sus productos de inteligencia van a ayudar a robustecer la investigación, porque hay delitos que así lo requieren, que se intervengan, pues los peritos, policías, tal vez un experto en seguridad, un experto tal vez en investigación criminal, y ahorita pues los perfiladores que en algunos lugares los utilizan o los ocupan para las investigaciones, pero hablando de tetralogía, algo tangible, ¿no? Como tal vez una georreferenciación, un mapa de calor, un análisis de sábana telefónica, una red de vínculos, no sé, toda esta información que se genera del análisis de información. Y el perito tiene esa gran relevancia porque va a ser una persona experta en la materia que te va a brindar su opinión científica, ¿cierto? Ellos aplican métodos y demás que van a trascender en una opinión técnico-científica. Luego tenemos esta otra figura, los policías con capacidades para procesar. Quisiera preguntar si alguno de ustedes ubica o sabe la existencia de esta unidad en el lugar donde radica, por favor. Gracias quienes escriben. Policía Facultada, sí, claro, la Ciudad de México. Policía de Investigación, que hace funciones de policía con capacidades para procesar. Gracias. Jalisco. Claro, gracias, Edith. Sí, ahí está la van de Tlaquepaque. ¿Alguien más, por favor? Si alguien quiere hacer uso de la voz, con gusto, les voy a comentar algo bonito, importante, porque por ahí tengo una compañera que es del estado de Morelos que hace funciones y va a tener participación también en este diplomado para que ella, desde su experiencia de policía con capacidades para procesar, nos explique algunas cosas que se realizan, ¿verdad? En la investigación, porque ciertamente yo como primer respondiente hago mi función, híjole, pero ¿qué sigue? Le cedo la batuta, le cedo la estafeta, le cedo el lugar a la persona que sigue en la intervención, que es uno de ellos, el sujeto de policía con capacidad de procesar. Gracias quienes comentan, gracias Mari, gracias Diana, gracias Paola.
Sí, efectivamente, siempre y cuando faculten, porque recordemos esta comunicación que debe haber con las autoridades. No me puedo atribuir esas funciones. El protocolo es claro, va marcando los pasos, las pautas de cómo debemos actuar hasta que nos indiquen. Gracias, Benítez. Gracias, Alberto Torres. Gracias, vean, o sea, sí hay prácticas que se deben de destacar y hay malas prácticas también que debemos de combatirlas. Pues una cosa es que nosotros queramos y otra cosa es que podamos, ¿verdad? Siempre hay que buscar estar preparado para la actuación y pues hacer lo que nosotros esté en nuestras manos y alcances. Gracias, Alberto, gracias, Enrique. Muy bien. Pues sí, esta figura, les digo, no se ha consolidado completamente a nivel nacional. Si se llega a consolidar, yo considero que va a ser bueno porque va a ayudar a las fiscalías a que se tenga ese apoyo, ese respaldo pericial, si lo queremos ver así, en el lugar de intervención. O sea, ya te van a integrar tal vez carpeta de investigación, ya te van a integrar expedientes, indicios embalados, o sea, todo para que tú solamente coordines la investigación. La cuestión aquí es que muchas veces se ha empoderado tanto que pues es difícil liberar esa responsabilidad o delegar esa responsabilidad a alguien más. Pero específicamente el policía con capacidades para procesar tiene como esa función de un perito, sin sin establecer una opinión técnico-científica, ¿ok? O sea, sí, voy a procesar, sí me hago cargo del lugar, pero va a ser hasta ahí, para que luego alguien más, si es necesario, o si me piden tal vez emitir un dictamen, pues tal vez pudieran realizarlo, pero recordemos que esa función la hace el perito. ¿Estamos bien? Entonces, aquí vamos a tener una participación de la compañera, la licenciada Miriam. Vamos en su momento yo les digo cuándo va a ser para que podamos abordar y preguntas que tengan con gusto, porque es importante compartir las buenas prácticas. Luego tenemos a la policía ministerial o de investigación. Esta es otro sujeto, perdón, con la cuales nos coordinamos o se debe realizar esa interacción porque son los que van a coordinar de manera representativa la investigación. Siempre siempre les aclaro a los compañeros que debemos estar abiertos al diálogo, de que no veamos como un enemigo la persona que llega, porque se genera esos roces, se genera esa situación de que en algunos casos ya está el policía de investigación y llegan de otra, tal vez de otra fiscalía o de una fiscalía especializada y quieren tomar conocimientos si, por ejemplo, hay sustancias psicotrópicas, hay fallecidos, o sea, el tipo de homicidio que exista, muchas veces existe como esa interacción de que, pues, a ver a quién le compete. Y el compañero, en función del primer respondiente, pues se queda así como, híjole, ¿a quién le entrego? ¿A quién le hago caso? Y se generan esas dudas en lugar de consolidar la actuación. Es importante que los compañeros de Policía de Investigación pues establezcan bien sus protocolos también, o sea, cuentan, lo tienen, sé que eh, ellos está claro su función y por supuesto el primer respondiente pues tendrá que ceder a través de la entrega-recepción del lugar y de los indicios. Si en dado caso requiere Policía de Investigación o peritos o quien esté a cargo ya ahora del lugar que el policía siga, pues tendrá que realizarlo, si no tal vez simplemente tenga que retirarse porque ya entregó el lugar, porque tal vez ya puso a disposición al detenido, o tal vez ya entregó los indicios que él priorizó, o sea, las actuaciones que haya realizado el compañero en función del primer respondiente. Y llegamos a la descripción de primer respondiente. Recordemos la sesión en la cual preguntábamos, ¿verdad? ¿Quién es un primer respondiente o quién puede hacer una función de primer respondiente? El protocolo nos da esta descripción y engloba a seguridad pública, al sistema penitenciario y a procuración de justicia. Hablando de procuración, pues a las fiscalías. Entonces, ya hablamos de los sujetos del procedimiento, ahora sujetos del protocolo. Nos enfocamos en el primer respondiente porque esta es la función que va a desempeñar cualquier policía municipal, estatal o del ámbito federal si es que lo existiera. Ahora, con Guardia Nacional, ¿qué está pasando? Se están incorporando a Sedena o a donde pertenezcan y pues
Vamos a ver con cuánto estado de fuerza se queda y cuál va a ser la función que esté realizando Guardia Nacional, ¿ok? Para mientras, tomamos en cuenta que en casi todos los municipios hay policías municipales, en todos hay estatal y pues en algunos todavía siga la cuestión federal. Pregunto, ¿ustedes consideran que el primer respondiente pudiera ser alguien más de los que están descritos aquí? Gracias a quien contesta en el chat. Sí, así tal cual. No, gracias por la respuesta. PBI, ándale, gracias. Gracias que lo preguntas. PBI, a ver quién más, porque también está los policías auxiliares. Creo que en Puebla, no sé qué otros estados tienen policías auxiliares. Habrá que revisar. Es aquí donde debemos de preguntar ese tema. O inclusive las empresas que se dedican a brindar seguridad privada. Ellos pudieran ser primer respondiente, les pregunto, porque traen armas de fuego, traen un uniforme, como los de Cometra o los diferentes empresas que se dedican al traslado, protección de valores y demás. Elías dice que sí en el Estado de México, intramuros. Ok, pues esa es una función, intramuros, extramuros, pero brindan un servicio particular. Diana dice que no. Gracias, comisarios ejidales y municipales. Fíjate que en cada uno de los estados tienen diferentes representaciones de la autoridad, funciones que hacen como tipo policía sin serlos. Es ahí donde genera esa duda también. Híjole, es que como yo soy representante de la autoridad, pues voy a ser primer respondiente. Comisarios ejidales municipales, seguridad privada. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente. Estamos revisando esto porque sí se ha generado esa duda en cuanto a quién puede o no ser primer respondiente. Gracias, Albertos. Sí, recordemos que si yo como persona pertenezco a alguno de los cuerpos que conforman la Secretaría o conforman alguna instancia de seguridad, como bien lo menciona aquí, en la descripción nos dice, eh, sin prejuicio de la división o especialización a la que pertenezca. ¿Sí? Pero si yo pertenezco a una institución, entonces sí voy a desempeñar o puedo desempeñar funciones de primer respondiente. Caso contrario de las empresas privadas, ellos se rigen por una ley y claramente la ley dice que fungirán o realizarán funciones en coadyuvancia o para coordinarse con las instituciones de seguridad pública. ¿Pueden utilizar sus armas de fuego? Por supuesto. Pueden hacer detenciones también, pero jamás van a tener una calidad de primer respondiente. Ellos no van a poder llenar IPH. O sea, lo pueden llenar, pero no va a tener una trascendencia a una puesta a disposición como lo hace un policía preventivo o policía de proximidad o cualquier otra institución de seguridad pública o procuración de justicia. Gracias, Enrique. Sí, recordemos que la necesidad del estado de fuerza, pues estamos hablando de la Ciudad de México, que son millones de personas que tenemos que cuidar o tienen que cuidar. Y y pues les delegan porque ellos pertenecen también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, primer respondiente son todas aquellas personas que tienen la función o pertenecen a una institución de seguridad pública, de procuración de justicia e inclusive en el sistema penitenciario. ¿Cómo ocurre en el sistema penitenciario? No es que yo esté cuidando a los PPL, que haga una conducta y lo detenga. Muchas veces no ocurre así porque pues son tan estratégicos para hacer las cosas que no es como tan en flagrancia. Pero sí sucede cuando una persona externa al centro penitenciario intenta acceder con una sustancia prohibida, con algún objeto prohibido. En ese momento, quienes se encargan, si es que es un policía penitenciario o un custodio, como le llaman también en algunos lugares, tendrá que hacer la detención y la puesta a disposición. Y en algunos casos, como es aquí en Quintana Roo, hay personal de seguridad pública encargado del primer filtro de acceso a un centro de reinserción social.
Entonces, es ahí donde el policía preventivo pues hace la detención y hace la puesta a disposición si es que ellos son autoridades de actuación de primer respondiente por un hecho derivado a una inspección de personas o de pertenencias, ¿sí? Entonces, en el tema del ámbito penitenciario, como que está un poquito todavía desfasado en cuanto a avanzar, en cuanto a establecer ciertos criterios de actuación, más realizan, como está enfocado el protocolo, a cuestiones preventivas, a cuestiones que realiza un policía preventivo como municipal, estatal, de proximidad también, ¿ok? Entonces, recordamos la pregunta por ahí que hacía el compañero hace unas sesiones. Fuerzas Armadas no pueden ser primer respondiente, son autoridades coadyuvantes. ¿Pueden intervenir? Sí, pero tendrán que ceder todo eso a el policía que llegue al lugar. Ahora, si bien es cierto que existen los instrumentos de intervención en los cuales facultan o facultaban hasta 2024 las Fuerzas Armadas para que realicen esas tareas de seguridad pública, ¿sí? Como se estableció este acuerdo. A ver, ¿qué nos dicen? Un agente estatal, sí, claro. O sea, si hablamos de fiscalía, sí, ya ve que nos menciona aquí la descripción de quién puede ser primer respondiente. O en un caso muy concreto, Herrera, un caso muy concreto es las actividades que realizan los compañeros de investigación cuando están, establecen supuestos de inspección o aplican control provisional preventivo para identificar vehículos robados, cuando están investigando tal vez con el binomio canino, cuando están investigando en algún baile, en alguna fiesta, buscando sustancias ilícitas, psicotrópicas, entonces están interviniendo también los compañeros que son agente estatal. No sé si con eso queda claro o te refieres a otro tipo de agente, compañero o compañera, por favor. Ok. Sí, recordemos que al estar establecido aquí en el protocolo, sin problema pueden intervenir y asumen esa función de primer respondiente. Ojo, es una función, ¿vale? Es un rol que desempeña un integrante de las instituciones de seguridad pública. Ahora, con este acuerdo, pues se generaba esa certeza o ese apoyo de que las Fuerzas Armadas desempeñaran funciones. Sin embargo, ha ido evolucionando y cambiando y que de acuerdo a lo que se estableció, pues es que se van a incorporar ahora a donde pertenecen. Y está la instrucción por la nueva actualización de ese acuerdo, es que en 2024, a partir de marzo, ya deberían estarse incorporando a sus instancias, a donde pertenezcan. Sin embargo, pues vemos que todavía continúan compañeros de Sedena, de Marina, haciendo funciones de seguridad pública porque el estado de fuerza de los municipios, de los estados, aún así lo requiere. Entonces, si podemos tener a compañeros de las Fuerzas Armadas apoyando en tareas de seguridad pública, pues va a ser necesario, porque a pesar de que existen las contrataciones, las convocatorias, pues se requiere más policías cada día. ¿Sí? Para poder establecer un estado de fuerza suficiente, sabemos que pues, por cada 1,000 habitantes hasta el año pasado, la ONU consideraba de tener 1,8 policías por cada 1,000 habitantes. Entonces tendremos que revisar qué población tengo para saber cuánto sería el estado de fuerza conveniente a nivel municipal o estatal. ¿Ok? Entonces, este fue el instrumento de por qué los compañeros hacían tareas de seguridad pública, pero ya está quedando, prácticamente quedó a partir de 2024 sin efecto, porque así lo establecía la actualización de 2022. ¿Ok? Entonces, retomando. El protocolo nos dice que las Fuerzas Armadas, es claro, ¿sí? En actividades de coadyuvancia con las autoridades, es decir, son autoridades coadyuvantes, ¿sí? Y por ningún concepto asumen la calidad de primer respondiente. Esto es claro en el protocolo y hay que mencionarlo por si alguien por ahí les comenta, les dijeron que pueden ser primer respondiente. Tendremos que esperar lo que dice el protocolo que va, ojalá que no tarde, yo también estoy ansioso por leer qué es lo que nos dice el nuevo protocolo, que desde el año pasado
autorizó la actualización y vamos a ver cómo los consideran los compañeros de Fuerzas Armadas. Aunque desde mi perspectiva considero que si es necesario, tal vez sí los tengan que considerar como primer respondiente, porque pues eso ayudaría a aumentar el estado de fuerza a nivel nacional. ¿Que hay que capacitar? Sí, pero eso es otro tema. Y pues entonces también aquí el protocolo nos habla mención del presente que refleja las mejoras, es decir, ¿qué es lo que se busca con este protocolo? ¿Sí? O sea, ¿para qué se está creando? ¿Como para qué se orienta? ¿Por qué se le ocurrió a alguien establecerlo? Para buscar ese fortalecimiento de la coordinación de todas las instancias. O sea, de no decir que, pues, es que como soy policía municipal, solo mi municipio, solo esto, y como soy estatal, pues solamente carreteras estatales, y como soy federal, solamente carreteras federales. Por el contrario, buscar unificar, unir fuerzas para que se dé oportuna investigación a los delitos, como muchas veces ha ocurrido de que, pues, híjole, yo no intervengo porque, pues, es un tramo federal y le compete a la Guardia Nacional, ¿sí? O ocurrió un hecho, por ejemplo, en aguas, ¿no? En un mar, o no sé, híjole, le toca a Marina o le toca a tal institución intervenir. Es ahí donde el policía o la persona que haga función de primer respondiente tendrá que buscar esa interacción con las autoridades coadyuvantes para poder intervenir y hacer su trabajo en la investigación de los delitos. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar ahorita en el siguiente. Antes, quiero comentarles en cuanto al protocolo. No sé si lo han revisado y quisiera mencionarles así de manera rápida que es necesario que lo revisen, que vean la manera de tenerlo a la mano para que puedan, a ver, de un momento. Bueno, entonces, así de manera rápida. Entonces, estamos mencionando algunas cosas del protocolo y como todo protocolo, como toda ley, viene un glosario, algunas palabras que es necesario que ustedes las ubiquemos, porque, por ejemplo, aquí en el protocolo vienen algunas de las acciones, algunas palabras o conceptos que el policía debe de manejar. Debe saber distinguir entre, por ejemplo, una detención. Y aquí viene específicamente a qué nos referimos con una detención. Por ejemplo, viene el acordamiento, distingue aquí un adolescente, una agresión, una amenaza, en la cuestión de la aportación, porque ahorita vamos a mencionar uno de los supuestos por los cuales interviene el policía, ¿a qué se refiere con una aportación? Aseguramiento, aquí también el tema de asegurar. Muchas veces se confunde el término asegurar con detener. Cuando hablamos de aseguramiento, de asegurar se refiere a objetos. Cuando hablamos de detención, pues curiosamente nos referimos a personas. Siempre vamos a detener personas y asegurar objetos. Mari, es el protocolo nacional de primer respondiente. Si gustan, en un momento se los comparto en el grupo para que puedan, o se lo comparto ahí al maestro Javier para que puedan tenerlo. Revísenlo, les digo, esto ya tiene algunos años, pero es interesante siempre leerlo porque cada vez que lo leemos, como que ponemos atención más a otra cosa. Entonces, habla también de la cadena de custodia que vamos a mencionar en la. Sí, por nada, Georgina, gusto. Vamos a mencionar que después que haya intervenido, revisamos así de manera general la cadena de custodia, el Registro Nacional de Cadena de Custodia, el acuse que se debe entregar para los indicios y demás, ¿ok? Pero es bueno que aquí agregaron estos conceptos y hay conceptos que yo considero necesario agregar porque el compañero policía debe de identificar esas palabras que en algunos casos me los cuestionaron muy feo de decir, oye, ¿y tú por qué utilizas ese término si no eres perito o no eres experto en la materia? Ok, pero pues es que lo dice mi protocolo.
No sé si me explico. O sea, yo puedo utilizar que canalicé a una persona porque viene descrito que canalizar es orientar o dirigir a una persona, ¿sí? A donde requiera para su debida atención. Entonces, si utilizo esos tecnicismos o estas palabras que van a ayudar a dar certeza a mi actuación, sin ningún problema. Ahora, aquí, en los delitos, pues está muy sencilla o muy corta la descripción, pero tenemos que abordar muy claro que los delitos son aquellas conductas que están expresamente en el Código Penal estatal o federal. O sea, si quiero saber cuáles son los delitos, pues me voy a estos documentos que estarán más expresos de lo que dice aquí, porque en las detenciones, cuando digamos en la práctica de detención, vamos a establecer, detengo, ok, pero ¿a dónde lo voy a poner a disposición? O sea, la conducta que está cometiendo la persona, a mí me reportaron una cosa y lo que yo estoy viendo y analizando es otra. Lo que me aporta el testigo es otra. O sea, se genera una situación bastante interesante porque el policía tendrá que revisar, o sea, de manera rápida a qué corresponde la conducta que se le está presentando, si es o no un delito o una infracción administrativa. Ante esto, define también lo que es una denuncia y menciona muchas cosas importantes, entre ellas quería llegar aquí a la detención, porque decíamos hace ratito, aseguramiento. Muchas veces me utilizan este término de el asegurado. O sea, ciertamente yo ya aseguré, o sea, ya la persona no representa un riesgo, pero el nombre correcto que debemos utilizar va a ser detenido, detención, porque es una restricción temporal de la libertad, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Ya lo hice aquí, de ponerla a disposición. Entonces, si yo detengo a una persona, va a ser con esa finalidad de ponerlo a disposición ante quién, pues ante la autoridad competente. ¿Cómo puede ser el juez cívico, juez calificador, juez municipal o tal vez a la instancia del Ministerio Público, del Fuero Común o Fuero Federal? ¿Ok? Entonces, viene aquí algunas definiciones que es importante, lo que decíamos hace rato, lo de la documentación, ¿sí? De lo que debo realizar en el lugar de intervención para que pueda dar más, para robustecer mi actuación, para que complemente todo lo que yo estoy plasmando en el IPH con la documentación escrita, planimétrica, fotográfica, videográfica y demás. Alguien por ahí mencionaba hace rato el tema de la prueba. Aquí también menciona eso de elemento material probatorio, habla de embalaje, de empaque, menciona también evidencia, indicio, ¿cierto? Yo siempre les menciono a los compañeros, utilicen el término indicio, porque usted como policía está llegando al lugar y su función de primer respondiente es identificar indicios, ¿cierto? Para no generar esta confusión entre elemento material probatorio, entre prueba. Es menester que el policía identifique todo objeto en el lugar de intervención como un indicio para evitar esta confusión entre elemento material probatorio y demás, porque vamos a entender por indicio estos objetos, ¿verdad? Que nos describe aquí el protocolo y que también podemos hacer referencia a lo que dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia en cuanto hace a lo que debe ser considerado como un indicio porque voy a trabajar con ellos. ¿Qué más? Habla de la inspección, que es importante saber cómo realizarla. Vamos a mencionarlo en el apartado de detenciones, de localización, que también puedo intervenir por la localización, lugar de los hechos. Aquí alguien por ahí hace rato me parece que mencionó en cuanto al lugar de los hechos, hallazgo de intervención. E inclusive se maneja, o por ahí todavía alguien habla de el lugar conexo. Pregunto, ¿qué lugar utilizaría usted para referirse a donde interviene? ¿Sí? O sea, tengo aquí el protocolo, me habla del lugar de los hechos, del hallazgo o de intervención. Supongamos que usted ahorita recibe eh, una llamada o una alerta a través de radio por C5 o C4 y le dice que se traslade a un lugar, una dirección, porque está ocurriendo un evento. ¿Cómo le llama usted al lugar o el espacio geográfico donde llega? ¿Lugar de los hechos, lugar del hallazgo o lugar de intervención? Por favor. Sería el lugar de la intervención, ¿no, maestro?
Gracias quien participó. Lugar de intervención. Leemos qué dice el chat. Lugar de Yo creo intervención. un lugar de hecho está bien porque es un hecho que pasó o va a pasar o hay que prevenir un delito. Es un lugar, yo creo, y está pasando un hecho. Ese es mi punto de vista, maestro. Muchas gracias, Alberto. Gracias quienes están participando en el chat. Bastante activo el chat el día de hoy. Muchas gracias. Sí, efectivo. Fíjese que aquí es donde se genera esta confusión a veces porque tanto los libros como los manuales, como las revistas, el propio periódico y demás, nos confunden, ¿verdad? Este tema de cómo llamarle al lugar. El protocolo distingue tres lugares: lugar de los hechos, lugar del hallazgo y de intervención. La sugerencia es que yo le hago a los compañeros es que refiramos o nos refiramos como lugar de intervención, ¿sí? E inclusive hay quienes, gracias, Arturo. Mencionaste algo importante que ahorita voy a decirlo también. Que utilicen el término lugar de intervención, ¿cierto? Porque hay quienes también le llaman lugar de la investigación, que también es válido, porque pues estoy investigando. Pero el protocolo contempla estos tres lugares como los cuales yo me debo referir a algo, a un espacio geográfico. Pero, ¿qué característica tiene ese espacio o por qué debo llamarlo de esa manera? Al menos en el lugar de los hechos, desde mi punto de vista y experiencia y demás, considero que yo tengo la certeza que ahí pasado el evento. ¿Cuál? Pues el evento que yo esté analizando, que esté interviniendo, como el, el hecho tal vez de un asalto, de un robo y demás. Gracias, Mari. Alberto, efectivamente, gracias. Así es, muy bien, gracias. Acabas de mencionar algo, me diste la conclusión a lo que quieras llegar. Entonces, si yo tengo la certeza porque estoy observando en un delito flagrante, entonces puedo deducir que es el lugar de los hechos porque estoy observándolo. Ahora, el lugar del hallazgo también ahí se genera una confusión porque se tiene o se entiende que es un lugar o espacio donde ya ocurrió un hecho, que ya no hay flagrancia. Y luego, lugar de intervención se maneja como ese término, como ya lo mencionas, genérico para decir, ok, yo no sé si en lugar de los hechos, del hallazgo, conexo inclusive manejan compañeros, pero sé que tengo que intervenir porque hay indicios, porque necesito hacer una investigación. ¿De qué? De un hecho probablemente delictivo. Entonces, el término correcto vamos a utilizar como primer respondiente lugar de intervención. Inclusive en el IPH así habla o menciona también el lugar de los hechos, pero considero, y los compañeros que son peritos y demás no me dejarán mentir, hasta que no exista una investigación o una intervención de un especialista, no podrá determinarse si es lugar de los hechos o lugar del hallazgo. ¿Sí? Gracias, Juan Carlos Nahuat, amigo, muchas gracias. Efectivamente, sí, eso debe de quedar claro, a menos que en el próximo protocolo diga que tal vez ahora va a ser lugar de investigación. No lo sé, tendremos que revisarlo para mientras nos referimos a él, como nos dice el protocolo y lo adecuado, para evitar confusiones, porque ya me pasó en un caso que pues, me cuestionaron de que cómo sabía que era el lugar de los hechos si yo no estaba en el lugar al momento que ocurrieron. Dije, ok, cierto. No puedo afirmar porque no lo estoy constatando, a menos en los casos que son en flagrancia, ¿verdad? Es correcto, efectivamente. Gracias, Carlos. Sí, pueden distanciarse muchos de los tres, ¿sí? Porque inclusive puede ser que el lugar de intervención sea diferente al lugar de los hechos, del hallazgo, y puede haber un lugar diferente a todos ellos al de detención. No sé si me explico, o sea, eso el compañero policía debe de saber de que puede ocurrir muchísimas cosas y que no donde le dan la ubicación va a pasar todo ahí. Ahí fue donde reportaron, fue la referencia que te dieron, pero tal vez hay otra calle arriba, hay una casa que conecta con otra a otra siguiente calle, no sé. Pueden ocurrir muchos casos y aquí el compañero, en función de primer respondiente, debe tener claro eso. Yo llego al lugar de intervención, punto, ¿ok? Menciona aquí también esto que lo vamos a analizar en la siguiente sesión de los niveles de contacto para que hablemos el tema de la detención. Menciona preservación del lugar, también vamos a mencionarlo más adelante. La priorización, por supuesto,
este tema de priorizar y priorización, vamos a mencionarlo también porque estamos analizando lo que hace el primer respondiente. Ya dijimos quiénes son sujetos del proceso, del proceso, del protocolo. Ahora estamos viendo lo que dice el protocolo de primer respondiente de lo general a lo particular, que en la priorización es una de las actuaciones más importantes que al final de cuentas tenemos interacción con los indicios porque así lo requiere la situación, porque existe un riesgo para con el indicio, que se pierda, que se contamine, que se destruya, que se altere, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que debemos garantizar, como ya decíamos al inicio, la esencia del policía en función del primer respondiente es eso, preservar el lugar, proteger el lugar, preservar los indicios, que como se encontraron o se dejaron al momento de consumarse el delito, pues así se preserva para que intervengan los especialistas en la materia, que son los peritos, o en su caso yo tenga que hacerlo, porque así lo requiere la situación. ¿Ok? Entonces, aquí están algunas otras definiciones, entre ellas la puesta a disposición, ya explicamos un poquito, vamos a ahondar más adelante. El registro de cadena de custodia, que es un documento. Aquí está otro punto que hago una pausa. Esta ruta única de entrada y salida. Cuando lleguemos al supuesto, pues vamos a decir, ok, ya estoy frente a la entrada, ya estoy en la boca calle, ya estoy en el tramo carretero, ya llegué a la zona despoblada. No sé, el tipo de lugar que sea, si es mixto, si es abierto, cerrado, no sé, el tipo que tenga el lugar, voy a establecer una ruta única de acceso y salida, porque eso me va a servir a que cuando llegue la autoridad, ya sea policía con capacidad para procesar, peritos o policía de investigación, le diga dónde ingresé y dónde se le sugiere ingresar, porque pues tal vez él considere otro lugar, pero con la intención de no contaminar, pues yo tras esta ruta por aquí ingresé y por aquí mismo regresé porque necesité inspeccionar el lugar, como los casos que hemos visto últimamente en las noticias. Imagínense, o sea, qué difícil el compañero cuando encuentra indicios por todos lados y no sabe establecer una ruta única de acceso y salida. Y nos habla también aquí de algunos aspectos que se hacen para con la cadena de custodia, como el sellado, como el hecho de testar o cancelar, como le llaman también, a espacios en el informe policial homologado, a la cadena de custodia, si así se requiere, y trasladar los indicios o demás. ¿Ok? Aquí menciona lo que ya explicamos, los sujetos del protocolo. Y pueden ustedes revisar esto para que ubiquen lo que estamos mencionando, de que cada uno tiene su principal rol, es decir, qué va a realizar o qué función realiza en el lugar de intervención, ¿cierto? La autoridad coadyuvante, pues como lo menciona aquí, ¿sí? Va a hacer de conocimiento a la autoridad de lo que está ocurriendo, de lo que tuvo también conocimiento, ¿cierto? El Ministerio Público, por su parte, pues tiene esa obligación de la investigación y de establecer, tiene la responsabilidad de la carga de la prueba. Entonces tendrá que hacer lo necesario para poder continuar con la investigación con la que ya inició el primer respondiente o la autoridad coadyuvante. ¿Cuál es la función del perito? ¿Sí? Pues al final de cuentas es siempre, casi siempre, procesar, emitir recomendaciones para el traslado y demás para que se protejan, preserven los indicios una vez que estén embalados. Luego, ¿a qué se refiere también la función del policía con capacidades para procesar? Está explicado también aquí. La policía ministerial y el policía primer respondiente, ¿sí? O sea, cuál es la función específica, cuál es su rol, qué tiene que hacer, ya lo hemos mencionado, aquí está expresamente consecutivo. Primeramente debe de recibir y corroborar la denuncia, que principalmente vamos a regresar a la presentación, que uno de los supuestos que tenemos para intervenir, es decir, ¿por qué motivos el policía va a actuar en función de primer respondiente? Ya explicamos algunas cosas. Ahora, ¿sabes qué? Tu policía vas a actuar o vas a activar el protocolo de primer respondiente por lo siguiente. Es el primer supuesto, porque existe una denuncia. Y ya mencionamos que la denuncia es aquel conocimiento que se hace a una autoridad. Puede ser por la parte afectada, por la víctima o un tercero.
está la autoridad, le digo, oye, policía, ¿sabes qué? Me acaban de robar el teléfono. Estoy haciendo de conocimiento que me cometieron una conducta probablemente delictiva. Sí, pues habrá que revisarse, ¿no? En su puesto. Es una de las obligaciones que establece el protocolo y, por supuesto, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 132. Es decir, policía tiene la obligación de recibir denuncias, ya sea con datos o sin datos de el denunciante. Ahora, voy a actuar. Recibo la denuncia. ¿Cuál es mi obligación? En mi rol de primer respondiente necesito verificar si es positiva o no la denuncia. ¿Ok? Entonces, el policía tendrá que hacer esa valoración y corroborar los hechos, trasladarse al lugar de intervención. Supongamos que yo voy caminando, estoy haciendo función de policía de proximidad, caminando pie tierra, y se acerca una niña y me grita y me da información de que ella fue violentada de cualquier naturaleza. Entonces yo voy a informar inmediatamente de que voy a intervenir porque tal vez requiera el apoyo de otra unidad especializada. Entonces el policía tiene que tener en cuenta eso de que de acuerdo a la circunstancia tendrá que solicitar el apoyo de la instancia correspondiente, tal vez del DIF, tal vez de una unidad especializada como la GEAVIG, tal vez de Fuerzas Armadas, no lo sé, de cualquier instancia que requiera para poder hacer mejor su trabajo. Entonces, recibe la denuncia, tiene que corroborar si es positiva o no es positiva. Si no es positiva, tiene que llenar el IPH. El protocolo lo dice, aunque muchos compañeros afortunadamente no lo hacen, porque dice, ok, ¿para qué lleno el IPH? Entonces, en algunos lugares se generan papeletas, se generan estos folios con los cuales, pues ya no trasciende más, ahí nada más se cierra el evento. No sé si me explico. C4, C5 a veces tiene como esos procedimientos para cerrar un evento, una crisis de emergencia o una intervención policial y no trascienda más porque pues fue falsa la noticia criminal que les proporcionaron. Ahora, si la denuncia es positiva, tendrá que revisar o analizar si se trata de un delito consumado o de un delito en flagrancia. Por ejemplo, que ahora me denuncie C4, C5, que me traslade a una interacción de calles y me diga, ¿sabes qué? Es que reportan unos masculinos con armas de fuego. Híjole, pues voy a trasladarme y verificar. Mi mente, operativamente, tácticamente, ya sé que voy a encontrar una situación de riesgo. Para eso, pues tal vez debo de llevar cartucho en la recámara, como ya mencionábamos en otra sesión. Debo de prepararme, debo solicitar el apoyo, debo esperar que lleguen más compañeros por si es positiva y pues actuar. Entonces, si es el delito consumado, pues voy a actuar de una manera, como dice el protocolo, y si es en flagrancia, debo actuar de otra manera, ¿ok? Entonces, quisiera preguntar si ubicamos esta primera intervención como policía en función de primer respondiente, por favor. Quisiera saber si queda claro este tema. Sí, maestro, hasta el momento sí. Qué Todo claro. amable, qué amable. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, este es el primer supuesto. Regresamos ahora, gracias quien comenta en el chat. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerlo. Saben que es padre, es bueno que también interactúen ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Lucy. Gracias, Georgina. Ahora, esto es lo que dice la guía nacional, es lo que dice, perdón, el Código Nacional y es lo que dice también el protocolo. Vamos, regresemos ahora al protocolo. Nos dice el protocolo, ya cumplimos con este primer punto, la recepción y corroboración de la denuncia. O sea, yo ya sé que voy a ir al lugar y establecer si es positiva o negativa, si se trata de un hecho consumado o en flagrancia. Gracias, Marco, efectivamente. Ahorita mencionamos por ahí el artículo que nos habla, ¿verdad?, acerca de eso. Entonces, continúa. Dice que debe también realizar recepción de aportación de indicios. El policía va a actuar, este va a ser otro supuesto de intervención, que ahorita lo mencionamos. La atención de llamada a autoridades coadyuvantes. Aquí está el punto que mencionamos.
sea, si, por ejemplo, Sedena, Marina, diga, ¿sabes qué? Aquí tenemos a un vehículo identificado como responsable de la agresión con arma de fuego en tal lugar, necesito que vengas para que te hagas cargo porque tú eres primer respondiente o vas a ser primer respondiente. Entonces, se tendrá que hacer la intervención para poder actuar con base a lo que dice el protocolo. Y aquí menciona otro supuesto, la detención en flagrancia, localización y o descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Aquí están los supuestos de intervención que ahorita los vamos a explicar con la diapositiva, ¿ok? Ahora, aquí en el siguiente apartado nos habla de descripción del procedimiento. ¿Qué va a hacer el policía? Son tres los supuestos que mencionamos para la intervención. Estamos analizando el primero, el de la denuncia. Eh, perdón. Entonces, ante la denuncia tiene que revisar todo lo necesario para que él actúe y recabe todos los datos posibles. Entre ellos, tiene que requisitar el acta de entrevista, tiene que llenar el apartado correspondiente del IPH, ¿sí? Tiene que revisar todo lo que tenga que analizar. Una paréntesis, lo que está descrito aquí tal vez no coincida con lo que está en el IPH. Por eso mejor revisamos el IPH a ver qué apartado o qué anexo es y pues lo llenamos, ¿vale? Porque aquí puede haber una discrepancia entre lo que está descrito aquí en los puntos o el apartado con los que está expresamente en el IPH. Entonces, ya que recibe la denuncia, ven, aquí tiene que informar al superior o al Ministerio Público o inclusive al mismo canal sobre el cual él recibió la información, por ejemplo, C4, C5. Ya me encuentro en el lugar, es positiva la denuncia, necesito que me apoyes con una ambulancia porque tengo personas lesionadas. Urge que me apoyes porque está consagrado abundante. Entonces, yo ya estoy haciendo las primeras acciones. Ya tengo una denuncia, ya llegué al lugar, ya sé que es un hecho consumado, estoy interviniendo, ¿ok? Ahora menciona que si derivado de la denuncia, ¿sí? Te entregan una persona detenida, como sucede en algunos casos, que lo detienen los mismos ciudadanos, que lo detienen tal vez un guardia de algún centro comercial o algún vigilante de algún lugar. Entonces tienes que actuar conforme a lo que establece aquí el protocolo y llenar el IPH en los apartados y anexos que se requiera, como el de detenciones, por ejemplo, el de inspección, si es que tal vez tenga pertenencias, haya vehículos, haya armas, haya drogas, tendrás que requisitar cada uno de los apartados que viene en el IPH e inclusive contempla aquí el tema de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. O sea, es decir, ¿qué pasa en los casos que mayormente en algunos casos de robo, pues son personas menores de edad, ¿sí? O sea, son adolescentes. O sea, ¿qué tengo que hacer ante esos casos? Cuando veamos el tema de la detención, vamos a explicar algunos puntos, porque inclusive hay compañeros que dicen que está prohibido utilizar los candados de manos con los menores de edad. Te lo dejo de tarea para que lo analicen y lo comentamos en la sesión. ¿Qué creen? ¿Será que, ahorita no contesten si quieren, documentense por ahí si quieren, ¿será que está prohibido utilizar candados de manos en menores de edad? ¿Cuál es la ley que menciona eso? ¿Cuál es el protocolo? ¿O dónde dice que no puedo utilizar? ¿O dónde dice que sí lo puedo utilizar? ¿Vale? Eso vamos a revisarlo porque se genera también ahí el tema de la violación de derechos humanos, a su dignidad, en el cual algunos autores o juristas mencionan que no se les debe subir a un vehículo oficial balizado como patrulla porque se le estaría estigmatizando a un niño, a un menor de edad. ¿Ok? Pero recordemos que lamentablemente el índice que tenemos de personas menor de edad involucradas en eventos de delito, pues es bastante. Entonces tenemos que saber cómo actuar como primer respondiente ante la detención de una persona menor de 18 años. Gracias, Carlos. Gracias, Arturo. Ya se están adelantando. Está bien, qué bueno que participen, me da gusto. Sí, gracias. Mencionaste algo importante aquí, Arturo, del tema de la edad, ¿verdad? Porque hace ratito, allá arriba, en la descripción de los,
del glosario menciona ese tema de la edad. Vamos a mencionar eso también cuando veamos detención. Y aquí menciona también en el otro supuesto de intervención, que cuando en la denuncia se te aporten indicios, la aportación de indicio, evidencia, objetos, instrumentos y demás, tiene que documentarse en el apartado correspondiente porque pues así se tiene que garantizar el tema de la cadena de custodia. Gracias, Juan Carlos. Ok, vamos a revisarlo. Fíjate que vamos a ver, una clase va a ser de detención y pues tenemos que revisar todo ese tema, ¿vale? Gracias, Juan Carlos. Porque recordemos cuando vimos los sujetos del protocolo, decía Ministerio Público Especializado. Entonces, hay casos en los cuales tenemos que presentar, bueno, poner a disposición a la persona detenida ante el Ministerio Público Especializado. Gracias, Arturo. Sí, gracias, Alejandro. Gracias, Alberto. Muy bien. Gracias quienes comentan. Bueno que estén comentando porque son puntos de vista, aportaciones muy interesantes. Gracias, efectivamente. Gracias, Juan Carlos. Sí. El tema de la edad es importante porque para poder considerar si es niño, si es adolescente, ¿sí? Si es adulto joven, no sé. Entonces, eso es importante que puedan identificar los compañeros para que puedan saber cómo actuar en las detenciones y evitar violaciones de derechos humanos, porque pues sí, se tiene que garantizar también todo ese aspecto, ¿ok? Entonces, ya corroboramos la denuncia, ya dijimos que tenemos que llegar al lugar de intervención, como aquí lo menciona, si se dan cuenta, se refiere a lugar de intervención, no habla del lugar de los hechos, del lugar del hallazgo, ¿sí? Entonces puede revisarse el lugar de intervención y actuar de acuerdo a los niveles de contacto. Aquí eso también lo vamos a mencionar en la detención, porque como policía, cuando realice mi IPH en el apartado de narrativa de hechos, tengo que tomar en cuenta los niveles de contacto que yo haya realizado, porque tiene que establecerse también cuál fue eh, el motivo por el cual yo intervine, o sea, cuál fue el acto de molestia que derivó que tuviera que inspeccionar el vehículo, a la persona y detener a la persona. No sé si me explico, o sea, porque tal vez no hay flagrancia pero sí hay una intervención por niveles de contacto y por control provisional preventivo. Gracias, Alberto. Entonces, aquí tenemos información de lo que tiene que realizar. Si no es, no es cierta la información, pues tiene que informar al Ministerio Público, al superior jerárquico, y realizarlo conducente en el IPH. Aquí también menciona otro punto de la flagrancia, que ahorita regresamos a este punto, ¿ok? Vamos a regresar a la presentación y continuamos con el tema de la denuncia. Ok, de manera gráfica, simplificada, aquí en estos puntos yo les menciono lo que se tiene que hacer, que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y el protocolo de primer respondiente. Es decir, derivado de mi actuación por denuncia, ya estoy en el lugar de intervención y hay un delito consumado, ¿sí? Es decir, ya tengo indicios, ya tengo tal vez un cadáver, ya tengo vehículos, ya tengo muchas cosas, voy a actuar por delito, ¿sí? O denuncia consumada. Debo de valorar el lugar de intervención, ya lo mencionaba alguien ahorita en el chat, dependiendo el nivel de riesgo, el nivel de resistencia que existe en el lugar, es como voy a intervenir. Muchas veces hay compañeros que se avientan el paquete solos, pero es importante que pidamos apoyo para poder tener mejor un desempeño laboral y que la función de primer respondiente sea mejor si trabajamos de manera coordinada con otros compañeros en el lugar. Entonces, luego también está la atención a víctimas y ofendidos o lesionados. La Ley General de Víctimas, en el artículo 4, establece esa diferencia, ¿verdad? De que puedo atender a una víctima directa, una víctima indirecta o una víctima potencial, en las cuales pueden estar involucrados directamente con el delito
o lesionados. Pueden ser terceras personas que no, este, no tenían un contacto directo con el delito, pero pues resultaron lesionadas, no sé, por tal vez en el uso de algún artefacto o de algún objeto o de algo que pudiera generar una lesión en su persona. Entonces, hablamos tal vez de víctimas potenciales, de esas personas que arriesgan el físico para poder proteger los derechos y demás a las víctimas directas, ¿vale? Entonces, hay que ubicar a víctimas y atender. Y, por supuesto, la preservación del lugar de intervención. Vamos a ver un tema más adelantito sobre esto, pero quisiera preguntarles, ¿cómo consideran que preservamos el lugar de intervención? Por favor, ¿cómo lo preservamos? Sería acordonando o cerrando para no permitir acceso a nadie. Muchas gracias, Magdalena. Estas son dos acciones que mencionas importantes, el hecho del acordonamiento y el resguardo. Ok, gracias, Diana, gracias, Tai. Si Arturo. tenemos bueno, si tenemos personas, los que están ahí alrededor, hasta con las mismas personas, podemos ubicar ahí un cordón para que obviamente delimiten el área. Vehículos. Excelente, muchas gracias Luis Omar. Así podemos hacer también el acordamiento dentro de las acciones que es para la preservación del lugar de intervención. Sí, voy a preservarlo, es decir, voy a buscar la manera, los medios de que quede como sucedieron los hechos. Gracias, Armando, gracias Cristina. Ok, mencionas el hecho de tomar fotografías, que es el punto número 6, documentar, ¿verdad? Gracias, Yesenia. Claro, cinta barrera, sí, o físicas, algún otro medio, ¿verdad? Físico que pueda delimitar el espacio. Gracias, Angélica. También tu aportación está mencionada aquí la diapositiva número 6. El hecho de documentar, que vamos a mencionar un momento, ese tema de cómo documento, porque muchos compañeros, es que no sé cómo hacerle. Es sencillo si tenemos la teoría, ¿verdad? La práctica se va a ir mejorando, pero tener en claro que la documentación la hacemos de diferentes maneras. Gracias, Diana. Las entrevistas, sí, está mencionado aquí también. Mari, muchas gracias. Ese es el objetivo principal de la preservación, ¿sí? Evitar contaminar los indicios, evitar que se altere el lugar de intervención, porque nos puede establecer falsos positivos, nos puede dar diferentes líneas de investigación o puede, inclusive, recordemos que la alteración y demás es constitutivo de delito también y pues tiene una sanción. Gracias, Diana. Gracias, Arturo. Por supuesto, hay que proteger, preservar. Gracias, Carlos. Sí, es lo que buscamos con la preservación, evitar que sean contaminados, alterados, ¿sí? Muchas gracias. Por supuesto, Yasmín, el hecho de que yo preserve el lugar de intervención está también la acción de resguardar, de decir, ok, de la línea hacia acá tengo la responsabilidad, de la línea si quieres, mantente, o si vas a ingresar, dime cuál va a ser tu intención de que vas a ingresar al lugar de intervención. De esta manera tendrá que documentar, como ya dijimos, de manera escrita, fotográfica. Exactamente. Jimmy, gracias. Fijar las evidencias. Sí, el protocolo maneja documentar, que también puede ser un sinónimo de fijar. Muchas gracias. Aunque la técnica de fijación son otros métodos. Muchas gracias. Maestro, ¿podría ser también asegurar poniendo sellos para que nadie se introdujera al lugar de los hechos? Ok, mira, fíjate, si se tratara de un lugar cerrado, por ejemplo, una casa habitación, si tú sellas, o sea, pones una cinta adherible, pues tendría que removerse cuando ingrese alguien más. Lo recomendable es que, por ejemplo, si es un acceso, pues se utilice cinta barrera o simplemente con que haya un policía o una persona que esté resguardando el lugar y diga, ¿sabes qué? No puedes ingresar, estamos preservando el lugar de intervención. Con eso tú garantizarás que estás preservando el lugar. O como lo hacen en algunos casos, ponen en forma de X la cinta barrera o de manera horizontal o vertical. Dependiendo de la técnica que utilicen, vas a bloquear accesos y salidas, pero sugerencia no cancelar, porque si utilizamos cintas adhesivas estaremos cancelando el espacio y tendrán que buscar otro acceso, a menos que existan muchos accesos y digas, ok, voy a cancelar este y este porque solamente vamos a ingresar por esta puerta que es mi ruta única de acceso y salida, ¿ok? Gracias quienes comentan en Gracias, el... maestro.
Sí, a la orden. Gracias, Angélica. Exactamente. Vamos a mencionar ahorita el tema del acordonamiento, porque es importante decir, o sea, sí acordono, pero ¿qué hay en cada uno? Si utilizo uno, dos, tres acordonamientos, esas zonas, ¿qué sucede en ellas, verdad? Otra de las cosas que debo realizar si el delito es consumado, el hecho de inspeccionar el artículo 251, derivado que estamos haciendo una investigación, que por aquí hay personas que no están de acuerdo que sea el fundamento legal, pero el artículo 132 del Código Nacional nos dice que podemos hacer inspecciones. El 251 nos habla también de inspecciones sin que requiera una autorización de la autoridad judicial, ¿sale? Entonces voy a inspeccionar. Gracias, Yasmín. Fíjate que ahorita que vemos el tema de acordonamiento, mencionamos algo acerca de eso. Entonces, el tema de la inspección es de gran relevancia porque voy a inspeccionar personas, lugares, vehículos, pertenencias, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la técnica que voy a utilizar? La que yo conozca, la que mejor sepa aplicar, porque inclusive hay quienes dicen que aplican el cacheo. Ciertamente, si buscamos por ahí en los manuales de capacitación, en los libros de policiología o del tema relacionados a la cuestión policial, vamos a encontrar que el cacheo es una técnica de buscar, de palpar de manera externa eh, a la persona, a los objetos, a mochilas y demás, buscando algo, que también pueda traducirse como una revisión, pero no es aplicable decir revisar a una persona, porque el mismo Código Nacional habla de que las revisiones corporales implica la exposición de partes íntimas o toma de muestra de fluidos corporales y demás, ¿ok? Entonces, la recomendación es que digan que están aplicando una técnica de investigación llamada orientada hacia la inspección. Voy a aplicar una inspección de personas. ¿A través de qué método, qué técnica? Pues tenemos que utilizar el sentido de las manos, del tacto. ¿Cómo lo realizo? Lo vemos en detención, para que puedan ustedes decir que si estoy aplicando bien, porque hay compañeros que es palmado, ¿no? O sea, palmado, tocado. Si podemos documentar esa inspección, pues estará mejor porque podemos garantizar que no estamos violentando derechos humanos y que el hecho de que yo palpe algo no es con cuestiones o fines lascivos o de acosar a una persona, sino que estoy buscando algún objeto, alguna sustancia que represente un riesgo. Porque si no inspeccionamos después de la detención, han habido muchos casos que personas llevan entre sus pertenencias objetos punzocortantes hasta armas de fuego. Entonces, imagínese el riesgo que está la vida del detenido y de ti o demás personas si no inspeccionamos adecuadamente a los detenidos. ¿Ok? Entonces, recuerden, detengo, inspecciono. A veces inspeccionan, luego detienen, pero la recomendación es primero restringir los movimientos de las extremidades superiores. ¿Ok? Luego tengo las entrevistas. Pregunto, ¿a quién puedo entrevistar en el lugar de intervención? ¿Quién me dice, por favor? Es una de las obligaciones que debo realizar. Los dice el artículo 132. Me parece que también en la fracción 10 y el 251 también fracción 10. Por favor. A los testigos que se encuentren en el lugar. Gracias, Luis Omar. Testigos del lugar. ¿Quién más, por favor? Gracias quienes contestan en el chat. Gerardo dice curiosos. Chepe dice testigos, testigos. Diana, familiares. Ok. ¿Quién más, por favor? Pues serían las personas que les consten los hechos ocurridos, ¿no? Claro, muchas gracias, Magdalena. Gracias, Alberto Torres. Planteas una buena pregunta. Fíjate, hagamos la pausa tantito, nos regresamos al tema de la inspección. Como les menciono, cuando veamos detención vamos a abundar sobre ese tema. El tema de la perspectiva de género, recordemos que es una visión científica en la cual tú identificas la diferencia que hay entre hombre y mujer en cuanto a oportunidades y demás, y que es más probable que una mujer sea violentada hacia un hombre, pero también hay violencia de mujer hacia hombre. Ahora, en ese sentido, para poder decir que tú estás garantizando su respeto o está respetando sus derechos humanos a una persona femenina al momento de inspeccionar, puede ser que tú, aplicando la perspectiva de género, si es que tu estado de fuerza
así te lo permite que tengas a una compañera femenina, puedas permitir decir, sabe que mire, usted está detenida a partir de este momento, se le va a hacer lectura de sus derechos y le lees, ¿no? Usted tiene derecho a esto, esto, se lo lees o le haces de conocimiento. Se le va a practicar una inspección de su persona para protección de su seguridad y la nuestra, que no cuente con un objeto que ponga en riesgo su seguridad y la nuestra. Ante esto, le pregunto, ¿prefiere que se lo haga mi compañera o su servidor femenino o masculino? No, pues que me lo haga la compañera. Ok, estoy actuando con perspectiva de género. No sé si me explico. La técnica que utilice la compañera, pues tendrá que revisar también que no recurra al tocamiento excesivo de partes íntimas, ni excesivo ni de broma, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la intención de que yo lleve mis manos hacia partes íntimas de las personas? ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, actuando de esa manera, puedo decir que en apego a este principio de respeto de perspectiva de género, pues yo estoy actuando conforme a mi criterio que entiendo la perspectiva de género, ¿ok? Vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema, les digo, en la cuestión de la detención. Gracias, Wendy. Sí, testigo, familiar, víctimas, personas que estén cercanas en el lugar de intervención. Gracias, Yesenia. Muy bien. Gracias, Tai. Fíjate que aquí hay un tema relevante. El hecho de que tú utilices la perspectiva de género no significa que vas a permitir ciertas conductas. Vimos en la clase del uso de la fuerza, que aquí se vuelve a mencionar en la detención, los principios y los niveles. Recordemos que los principios los tengo en cuenta, pero los niveles los voy a aplicar en atención al nivel de resistencia de la persona. Podrá ser una mujer, podrá ser una persona del sexo femenino o podrá ser una persona transexual, transgénero, pero si ella o él, el término que se atribuya, manifiesta una actitud, ¿sí? Agresiva, agravada o de alta peligrosidad, tengo que utilizar la fuerza y no implica de que, es que era mujer y te excediste. Es que requería que yo utilizara la fuerza porque representaba un riesgo a mi persona y además, no sé si me explico. Ese tema lo mencionamos en el uso de la fuerza y hay que saber que no está peleado o de que es que era mujer, por eso no. Es por el nivel de resistencia que está manifestando que se tenga que actuar de esa manera. E inclusive, recordemos que las detenciones existen diferentes técnicas. Puedo detener de pie, rodilla a tierra o tendido. Cuando está muy agresivo, pues le pido que se vaya al suelo, que ponga boca abajo o la técnica que yo utilice, pero sé que voy a tener mejor control de él o ella cuando está en el suelo, ¿vale? Gracias, licenciado Macedonio, a quienes voy a entrevistar. Muchas gracias. Gracias, Tai. Sí, claro. Recuerden que las preguntas que hagan pues va a enriquecer esta ponencia para que podamos abundar temas que tal vez alguien más se lo ha preguntado o se lo contaron de diferente manera. Aquí nos apegamos a lo que dice las leyes, el Código Nacional, el protocolo y demás instrumentos que son necesarios mencionarlos. Sí, efectivamente, pregunto, ¿al detenido lo puedo entrevistar? ¿Qué dicen? ¿Alguien que comente en el chat o en el uso de la voz? ¿Puedo realizarle una entrevista al detenido? No, porque tendría que estar asistido por su abogado porque podría darse la situación de autoincriminación. Entonces, no. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, sí. Aquí dice Evelyn, sí, si quiere. Pues tal vez si quiera, pero no deba, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias. Efectivamente, gracias, Benítez. Mencionaste algo importante, la cartilla de lectura de derechos. Sí, hace ratito yo dije la lectura de derechos, ¿verdad? Y sí, exactamente. El hecho de tener el derecho de guardar silencio establece de que puedes mencionar algo que comprometa tu responsabilidad. Entonces, sí puedo contestar, o bueno, sí puede contestar el detenido preguntas sin que se tome como una entrevista. Recordemos que etimológicamente entrevista pues es el intercambio de información, pero exactamente, gracias, Marco.
porque es para recabar datos, exactamente. O sea, si yo detengo a una persona, ¿cómo puedo saber su nombre? Que me lo exprese, o tal vez con una identificación. Pero ojo, ahí es donde muchas veces se genera esta de que él probablemente, presuntamente, se identificó con el nombre de. Porque si yo detengo a alguien y me dice un nombre, pues tal vez lo voy a creer, pero híjole, necesito corroborar con una identificación oficial. Nos tocó detener una persona que traía identificaciones de una corporación y pues no era. Entonces, ahí es donde a veces presentó, se identificó con el nombre de, presentando una identificación de tal corporación o de tal naturaleza. Eso es recomendable utilizarlo para que se documente de que hasta mientras no se compruebe su identidad real, pues vamos a utilizar el nombre que acredita o que dice ser, ¿vale? Gracias, efectivamente, sí, así literal. Al final de cuentas, es una entrevista, pero no se toma con esa calidad. No es decir, entrevisté. Obviamente tomé datos para mi IPH porque necesito poner el nombre del detenido, tal vez si él de dónde originario, no sé, tal vez la persona padezca de alguna enfermedad crónico-degenerativa y necesite mencionarlo porque tal vez cuando yo lo ponga a disposición va a estar más horas allá en la retención primaria o en la retención del Ministerio Público. Entonces, es bueno tener información de él, ¿ok? Gracias, Paula. Sí, en algunos lugares utilizan eso. Dice llamarse, dijo llamarse, manifestó que respondía el nombre de, etcétera. Gracias, Yasmin. Sí, exactamente. Hay que leer los derechos. Gracias. Exactamente, gracias, Alberto. Efectivamente, como ya mencionamos, si no trae identificación, pues el que manifieste, ¿sí? Dijo llamarse o mencionó que responda al nombre de, etcétera. Porque nos sucedió también a nosotros en una intervención que veíamos a unas personas con apariencia femenina, pero nos mostraron identificación de personas masculinas. No sé si me explico. Eran personas transexuales. Y híjole, ¿le pongo el nombre que me dice o el que acredita? Entonces, en un protocolo que tenía Policía Federal estaba padre porque mencionaba el término de nombre social y nombre legal o legítimo, ¿no? Entonces, hay que saber establecer ese tipo de situación para poder establecer el nombre con el cual se identifica o con el que quiere ser llamado. Claro, Yasmín, adelante. Hola, buenas noches. Disculpe la pregunta. Bueno, es que esta pregunta ya la realicé una ocasión en la escuela y francamente el profesor no me supo dar la respuesta. La cuestión es que yo tengo la duda de si a una persona transgénero, bueno, si es, por decir, él se presenta como mujer y en su identificación aparece como hombre, en este caso, ¿cómo es juzgado como hombre o como mujer? Es pregunta de evaluación. Para Ah, disculpe. Para tesis, ¿no? Dice un amigo. No, mira, está interesante porque la Corte ya se pronunció ante este caso. A partir del 2022 hay un protocolo para la investigación de delitos de violencia de género y de feminicidio. Entonces, no precisamente voy a considerarlo por la cuestión biológica, sino la cuestión psicológica, psicosocial y demás, porque recuerda que en esta cuestión de la perspectiva, ¿no? Cuando me ha tocado hablar un poco de perspectiva de género a los compañeros, hablamos de muchos aspectos. Está el sexo, está la identidad sexual, está la identidad de género y la expresión de género. No sé si me explico. Son varias cosas que tenemos que analizar y si la persona se identifica como mujer, yo, Reinaldo Vázquez, recomiendo tratarla como mujer porque al final de cuentas, inclusive hasta los jueces tienen un protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Sí? Entonces, si tú te identificas como mujer, pues debes ser tratada como mujer. Si te identificas como hombre, debes de ser tratado, juzgado y demás como hombre. ¿Ok? Entonces, esa es mi Ah, ok, perspectiva. muchas gracias. Tendremos que revisar las leyes que van al lugar, pero el protocolo que estamos revisando ahorita no está expresamente esa información. Pero les decía,
hay una persona que le voy a ofrecer que hable porque es la experta en esta materia de la intervención en caso de violencia de género o de feminicidio, ¿ok? Sí, muchas Y te gracias. marco, sí, a la orden. Arturo, bueno, pues ese es en Estados Unidos, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos dicen las leyes y pues yo sé que siempre es un tema controversial porque está atacando algo que para muchas personas es como un tabú, ¿no? Un tabú o no sé cómo llamarle con el término que se le quiera poner, pero somos personas todos y el hecho de actuar, por ejemplo, yo ahorita que porto un uniforme, no puedo expresar ciertas cosas porque no es lo correcto, ¿sí? Entonces, si establecemos la cultura de la legalidad y respeto a derechos humanos, pues entonces eso nos va a llevar a tener mejores prácticas. Entonces, cuando veamos el tema de detenciones, vamos a mencionar esos puntos y pregunten lo que quieran de verdad con confianza. También llegamos al punto 6 en el cual habla de documentar. Por alguien ya mencionaba el tema de tomar fotos, de videograbar y demás. Sí, claro. Sí, pues eso es un tema debatible, ¿verdad? Si yo nazco siendo hombre o me hago por la vida siendo hombre, ¿verdad? En documentar pueden haber muchos tipos, ahorita mencionamos algunos. La entrega-recepción, recordemos que es esa interacción entre el policía primer respondiente o en función del primer respondiente con los otros sujetos que ya mencionamos. Puede ser policía con capacidades para procesar o en su caso puede ser perito o tal vez el policía de investigación, ¿ok? Entonces, esa interacción es lo que yo realizo por un delito consumado. Y al final de cuentas nos habla también que también el traslado del detenido o de los indicios que yo haya priorizado o que me asignen la función de trasladarlo, porque también el primer respondiente puede asistir a los peritos o a la persona que haya procesado en trasladar los indicios a la bodega de indicios, porque muchas veces ellos no portan armas de fuego, o sea, no portan con el equipo para trasladar. En cambio, los policías, en la mayoría de los casos, sí portan este equipamiento que les va a ayudar a realizar mejor su trabajo. Muy bien. Al momento, ¿alguna duda, pregunta que tengan, por favor? Estamos analizando la intervención del primer respondiente en el primer supuesto de denuncia. Ya dijimos que es positiva y que tenemos un delito consumado. Al momento, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, avanzamos. Ok. Maestro Javier también, si alguien comenta, alguien en el chat por ahí de Facebook, podemos mencionar la pregunta y la atendemos, ¿vale? Ya estamos próximos a por ahí el espacio de preguntas. Sí, maestro, déjeme lo checo. Qué amable, muchas gracias. Bueno, el otro caso que mencionamos aquí dentro de la intervención es que vamos a hacer en el lugar. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 132, nos dice que debemos preservar el lugar de los hechos. Entonces, tengo un lugar de intervención por un hecho consumado, preservo el lugar de los hechos, del hallazgo, como lo menciona ahí, de intervención para el policía, y debo también de recolectar, resguardar objetos relacionados con la investigación. Aquí es donde nos faculta para la priorización. Vean, en la fracción 9 nos habla de recolectar y resguardar objetos. Entonces, el protocolo habla de la priorización, como lo mencionamos hace un momentito, que más adelante también abundamos. Entonces, debo de hacer una evaluación inicial, documentar, ya alguien por ahí en el chat lo comentó, tomar fotos desde que yo llego, documentar si es viable porque tal vez solamente esté interviniendo un policía o si intervienen dos, tres o cuatro, tendremos que delegar esas funciones para que cada uno haga una función distinta y al final sumemos una intervención mejor para con la sociedad y de acuerdo al protocolo y demás. Identificar los riesgos. Muchas veces podemos tener esos indicios que no son perceptibles con el sentido de la vista, pero tal vez sí con el sentido del olfato, que huela tal vez a gas natural, a petróleo, a combustible, no lo sé. O sea, puede existir algún indicio que haga identificar un riesgo. ¿Sí? Entonces yo tendré que tomar esas medidas para ver si es viable o no en la intervención o esperar a los especialistas. Les decía,
Si yo identifica ahorita como se han hecho aseguramientos de artefactos explosivos, o sea, yo puedo tener, no, pues yo lo levanto y todo, pero si no dimensionamos la capacidad que tiene de vulnerabilidad de vulneración, perdón, estos artefactos, pues entonces solicito el apoyo de una instancia que me va a ayudar a minimizar ese riesgo. Y puede ser riesgos naturales, sociológicos, delictivos, climatológicos y demás. Requerir apoyo, ya lo mencionamos, a las autoridades coadyuvantes, recorrer el perímetro muchas veces al momento después que se identifica un indicio principal, por ejemplo, un cuerpo sin vida, un vehículo, un arma de fuego, algo así que esté muy principal y recorremos, encontramos otros indicios. Es ahí donde a veces le llamaban a el lugar conexo, ¿verdad? Como el lugar secundario donde pasó el hecho, pero seguimos manejando el término lugar de intervención, ¿ok? Entonces, es así como vamos revisando esto. Ya mencionamos lo de la entrevista, ya mencionamos también el hecho de solicitar informes o información de lo que se requiera para analizar la situación. Tenemos aquí un ejemplo de un compañero interviniendo, pues yo no puedo saber si es un hecho delictivo hasta que no pueda entrevistar o obtener información de las personas que estuvieron en el lugar, como mencionaba en el chat. Las personas que estuvieron en el lugar, pues pueden o no proporcionar información y es ahí donde yo voy a recabar para poder acercarme a lo más exacto de lo que haya ocurrido en el lugar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Menciona también de que cuando se trate por delitos de género tendrá que actuar con perspectiva de género y demás. Ahora, toda esta actuación que estamos mencionando se tendrá que documentar en el informe policial homologado. Es decir, la actuación del primer respondiente se concreta con el llenado del IPH para poder decir desde qué momento tomó la denuncia, cuándo llegó, qué fue lo que realizó, si hizo detenciones, qué objetos se aseguró, si utilizó el uso de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a plasmar en el IPH y vamos a hacer una pequeña práctica con un evento que analicemos y se va a tomar como participación para que ustedes, si ya lo realizaban, puedan demostrar sus aptitudes, si no, pues documentamos o hacemos por ahí un ejercicio para reforzar las habilidades de lleno del IPH, que no es difícil. En algunos lugares ya se trabaja el IPH digital, que se llena desde un dispositivo y que inclusive llenamos los espacios con comandos de voz. Entonces, vamos a revisar ese tema también. Y estamos llegando al siguiente punto. No sé cómo estamos de tiempo, maestro Javier. Vamos bien, macho, pero si todavía tiene información, adelante, adelante. Sí tenemos información porque el primer respondiente es bastante y se los voy a compartir para que ustedes puedan revisarlo y seguimos analizando en la siguiente sesión. Yo sé que tal vez alguien está trabajando y puede decir ya hasta aquí el horario. Gracias. Bueno, pregunta aquí alguien, ¿qué pasa si se llena mal el IPH? Bueno, recordemos que hay responsabilidades administrativas y penales. El hecho de que tú informes, modifiques, alteres información, hay responsabilidad penal, ¿sí? En el artículo 132 de aquí del Código Nacional nos habla de emitir, ¿sí? Es una obligación, ¿vale? Y en el artículo 40, 41, en esos dos, de la Ley General del Sistema Nacional de Salud Pública, habla también sobre la emisión del informe policial homologado. Entonces, son obligaciones que tenemos. Y acuérdate que el Código Nacional también por ahí habla del tema de la alteración de información y demás, el Código Nacional, perdón, el Código Penal de cada estado y demás. Entonces, sí podemos tener responsabilidades jurídicas, administrativas o penales, ¿vale? Entonces, en cuanto a la denuncia que estamos mencionando en el primer supuesto, nos dice el Código Nacional de que al momento de que tú recibes la denuncia, inicia una etapa del procedimiento. De lo que explicamos en la anterior sesión, de que se activa el sistema de justicia penal, es a través de la denuncia que se genera esta primera etapa del sistema de justicia penal, ¿sí? Del proceso penal, en la cual está la investigación inicial, y que se inicia con la denuncia, que es cuando el policía, en función del primer respondiente, tiene ese conocimiento de la comisión de un hecho delictivo y que por supuesto está obligado a recibir
e investigar, corroborar, trasladar a su lugar de intervención, como ya lo mencionamos, ¿cierto? Menciona aquí otros aspectos, pero eso ya es por parte de la autoridad competente, que puede ser el Ministerio Público. Entonces, al policía debe saber que inicia su investigación, perdón, su participación por la denuncia y que es a través de eso que se activa o se inicia el aparato del sistema de justicia penal de México. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión porque este es el segundo supuesto de intervención. Analizamos el de denuncia, que puede ser con o sin datos del denunciante, y se tendrá que informar de lo que haya sucedido. Analizamos el hecho de eventos consumados, que es lo que se tiene que realizar en el lugar de intervención. Y el siguiente supuesto de intervención es el de flagrancia. Aquí también muchas veces se genera controversia porque en el artículo 16 menciona una cosa y el artículo 146 del Código Nacional menciona otras de manera diferente. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí vamos a continuar con la siguiente sesión. Y si puede leer, por favor, les comparto la información para que la revisen y para que me participen, por favor. Menciona aquí un compañero, Carlos. Sí, claro, recuerda que lo que escriba el compañero o documente el compañero policía en función del primer respondiente va a tener esa trascendencia. Por ejemplo, en un IPH yo puedo decir, localicé el arma de fuego debajo del asiento del vehículo. Pero ¿qué pasa si omito o quito la palabra asiento? Localicé, encontré el arma de fuego debajo del vehículo. O sea, ya no estaba en el vehículo. No sé si me explico. O sea, pueden cambiar la palabra. O sea, una palabra puede cambiar el sentido de mucha información. El hecho de que describas tal vez mal el arma de fuego, de que escribas mal alguna número o dígito de la serie, no sé. Todo lo que tú escribas en tu IPH, pues tendrá que ser analizado, revisado, porque va a trascender más allá de que solamente es un informe policial homologado. Gracias, sí. Sí, acuérdate que hay sanciones, o sea, por aportación de información falsa, alteración y demás, pudieran ser, recibir una sanción, penal por eso. Gracias, Georgina, a ustedes. Gracias, Arturo. Sí, un gusto. Les digo, el tema de primer respondiente es bastante amplio. Hay muchísima información. Ahora creo que van a entender a los compañeros policías de que tienen miles o no sé cuántas leyes, protocolos y demás que deben de seguir, y para que ellos actúen en fracciones de segundos, entonces sí tienen que hacer un análisis bastante rápido de cómo actuar, de qué hacer, porque pues así lo demanda el hecho que están analizando, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, por respeto también a su horario, yo sé que tal vez están trabajando, tienen otra actividad. Vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy. Es un gusto con ustedes coincidir, compartir. Nuevamente les pido una disculpa de la semana pasada, pero el trabajo no. Requería que estuviéramos de comisión en algunos lugares y pues estamos trabajando por algo mejor de nuestro estado y del país, ¿vale? Entonces, gracias a ustedes. No, muchas gracias, Alberto. Qué bueno que mencionas el fundamento legal. Gracias. Maestro Javier, ¿alguna pregunta, duda que haya en el Facebook o algo que podamos aclarar? Si alguien quiere preguntar, por favor. No, maestro, en el Face no tenemos nada. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todos. Un abrazo. Viene un tema bastante debatible de la flagrancia y de la detención, entonces preparen sus preguntas y pues con mucho gusto vamos a contestarlas, ¿vale? Entonces, que tengan una excelente noche, que siga siendo un excelente inicio de semana y pues a darle. Cuídense mucho, un abrazo. Sí, gracias, maestro. Buenas noches a todos. ¿Alguna tarea que nos vaya a dejar, maestro? Hasta ahorita no, pero ahorita veo si se me ocurre algo. No, no es cierto. Vamos a hacer una actividad con el IPH y así, pero lo hacemos en clase para que sea interactivo.